feminista y el día de hoy voy a hablar sobre la sexualidad y el control del cuerpo en el siglo XVIII y XIX. Se dice que en el siglo XVIII se convierte en la edad de la represión. ¿Por qué? Porque en esta época se inaugura la sexualidad es cuidadosamente encerrada y confirmada por la familia del cónyuge, porque solamente se utiliza la sexualidad en función de la reproducción. También se habla en esta época de que la alcoba se convierte en el único lugar donde la sexualidad puede ser reconocida como utilitaria y fecunda. ¿Por qué? Porque se dice que cuando las personas lo hacían, lo hacían de manera anormal en otros lugares que no fuera la alcoba del cónyuge, se veían sometidas a sanciones sociales y problemas jurídicos. También se decía que existían las sexualidades prohibidas. ¿Por qué? Porque se decía que en esta época las sexualidades, para ser legítimas o para tener un sexo salvaje, existían sitios específicos que eran los burdeles y los manicomios. Los otros lugares, el puritanismo se encargó de imponer sanciones y de imponer decretos como la prohibición, la inexistencia y el mutismo para hacer de estos lugares prohibidos. También se habla de que entre 1500 y 1700 nacen nuevas actitudes respecto al cuerpo y las nuevas reglas de comportamiento. ¿Por qué? Porque en este tiempo se cerraron burdeles y manicomios, donde nace el tiempo también de que la desnudez se veía como algo vulgar y las personas eran sometidas a usar camisas o camisones en lugar de andar desnudos. También se habla de que las mujeres fueron víctimas de lo moral. ¿Por qué? Porque las mujeres eran vistas como objetos sexuales y como que las mujeres solamente servían para la reproducción, para procrear, para persistir y para el cuidado de los hijos. Bueno, y para finalizar, un tema que era muy curioso en esta época es hablar sobre la masturbación. En el siglo XVIII y en el siglo XIX la masturbación siempre fue vista como algo bueno. Hola, mi nombre es Juliet Castañeda y hoy les vengo a hablar sobre lo grecorromano. Me sorprende que en esta época han hallado imágenes y objetos que representan las actitudes sexuales, y en esta época también se han hallado evidencias de profesionales del sexo, generalmente esclavas sexuales. En Roma son llamadas meretrices y en Grecia a etérea, que se refiere a la versión fina y cortesiana, y porne, que se refiere a la categoría general. No existía para ellas una condena moral porque estaban fuera de la estructura social. De sus términos se deriva la palabra meretriz, o parece relacionarse con ginera, que es prostituta en Cuba, y porno, que son expresiones marcadas explícitamente sexuales, como vemos aquí, una esclava sexual. También las sociedades egipcias nos demuestran sus escenas sexuales con diferentes posturas, como vemos aquí, diferentes posturas eróticas. Se dice que en la prehistoria la vida sexual se cree que estaba organizada sin normas que regularan las relaciones entre hombres y mujeres. También se encuentran numerosos hallazgos pictóricos y culturales que nos permiten ver cómo nuestros antepasados vivían la sexualidad, incluso la masturbación, como vemos aquí, que hay en la piedra, en la placa de Lene, se ven dos personas en esas relaciones y una tercera que los está mirando. En Europa, durante la Edad Media y la Edad Moderna, en los siglos XVIII y XIX, la sociedad avanza en las sociedades como hindú y la oriental, como se evidencia aquí, que está la iglesia del templo de Carujao, que queda en India. Es una iglesia donde se ve, está hecha en piedra, y se ven figuras de personas teniendo relaciones sexuales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Melissa Alférez Vega y yo les voy a hablar sobre la importancia que se le da a la sexualidad femenina y cómo se considera la masturbación como algo malo ahora en el siglo XX. Se le dio importancia a la sexualidad femenina, al vestuario, porque ahora existe la liberación sexual, es decir, que es la revolución que se identifica como la igualdad entre el mismo sexo. El feminismo, los métodos anticonceptivos, así como la congestión política y social,
se daba abiertamente en las mujeres. A medida que avanzan los procesos de modernización, la mujer ocupó nuevos espacios. Se presenció más habitualmente en los teatros, en los cines y en los clubes sociales. A principios del siglo antiguo, donde se decía que de lo que les hablo de que se permite ahora a las mujeres en clubes sociales y en teatros, anteriormente no, anteriormente solo hacía presencia el sexo masculino en estos lugares. Es decir, empezó a ser más sostificada. Las mujeres llevaban el pelo corto, se vestían con escotes, sus vestidos largos se cortaron para que las mujeres exhibieran las piernas. Se puede decir que se dio la libertad de movimiento en el cuerpo femenino, ya que el ardor pues se cortó, se expandió la creatividad, la creación del maquillaje, del arte en el feminismo y diferentes espacios para la mujer. Y por último, la masturbación se considera como algo malo en el siglo XX porque las iglesias cristianas sostienen que estos son actos sexuales antinaturales y que son pecados. De esta manera y desde esta fecha, la masturbación fue considerada como un pecado grave. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gisela Fina Ceballos y les hablaré de dónde nace el feminismo y la igualdad de género. El feminismo nace a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, cuando empieza a darse cuenta de la importancia de nuevo a la sexualidad en Europa. Sigmund Freud habla de la trascendencia de la sexualidad en los individuos como su teoría de la personalidad, que tiene como eje central el desarrollo sexual. Howard Ellis publicó su obra Psycho of Sexual, donde escribió que el deseo sexual era igualdad para los hombres que para las mujeres. Es un refuto que la masturbación ocasionaba insania. En 1909, la mujer empieza a librarse de su función productiva y moralizando el derecho a la sexualidad sana y satisfactoria. En la igualdad de género, empezó a inicios del siglo XX, cuando se reconoce que las mujeres gozaban del mismo estatus jurídico para la participación en la vida pública, tanto en cargos de elección popular como en la economía y el trabajo. Estipulan que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinto alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. La igualdad debe traducir en oportunidades reales y electivas para ir a la escuela, hacer un trabajo o servicios de salud y seguridad social, compartir puestos o cargos de representación popular, gozar libertades para elegir una pareja o conformar una familia. El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica en las mujeres hace 250 años. Presentarse la igualdad de derecho en un hecho inconcebible, ya que se considera que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. La igualdad de género debe ser un punto muy importante en la planificación de la educación en las familias, que debe alcanzar una equidad entre los hombres y las mujeres para poder mejorar la sociedad y disminuir la pobreza y ejercer adecuadamente los derechos en las niñas y en las mujeres. A búsqueda de igualdad de género es importante encontrar un equilibrio de sustentar a los miembros de la sociedad. Muchas gracias. Sexualidad en el siglo XXI. Este análisis que vemos en pantalla le pertenece al teórico Andrés Flores Colombino, quien recopiló la información de cómo se ha transformado la sexualidad a través del tiempo en el siglo XXI. En el siglo XXI quizás no vamos a encontrar muchos tabús frente a la sexualidad, sin embargo corremos riesgos de enfermedades de transmisión sexual, algunas de estas SIDA, VIH, sífilis, hepatitis C y herpes genital, de las que debemos protegernos. Uno de los métodos de protección es el condón, que adicional de método de protección a una enfermedad de transmisión sexual, también es un método anticonceptivo que vamos a encontrar los hormonales, que como las inyecciones, las pastillas de planificar o el dispositivo intrauterino, entre otros. Las tradiciones culturales frente al manejo de la sexualidad también juegan un papel importante. En el caso de La Guajira existe un baile ceremonial donde si la mujer hace tropezar al hombre, entonces deben tener sexo. Para otros países, como es el caso de Rusia, existe un día marcado para concebir y hay una recompensa por tener sexo e hijos si indicas que lo hiciste en el día señalado.
Para el caso de Japón, la tasa de natalidad ha ido en declive, ya que los japoneses tienen cada vez menos sexo.